7 de la mañana con 15 minutos, estamos ya con nuestro siguiente invitado en Primera Impresión. Se trata de Esteban Torres, asambleísta del Partido Social Cristiano, integrante de la Comisión de Justicia, con quien hablaremos acerca de las reformas al COVID que se tratarán el día de hoy en la Asamblea Nacional y pues también algunos otros temas que queremos consultar con él. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. A propósito del tema que estábamos hablando hace un momento y de lo que los ciudadanos sentimos que se ha cometido en contra de nosotros, que es un delito, ¿qué prevé el COIP en torno a esto? Queremos empezar por esto, aprovechando su presencia. Gracias. Bueno, en efecto ya está regulado por el Código Orgánico Integral Penal la filtración de datos personales, el uso, la venta de datos personales, eso ya está sancionado por la ley. Únicamente ahora habrá que ver primero la afectación que esto ha causado a muchas personas. Se entiende que es en teoría todos aquellos que tienen sus datos en el Banco de la Seguridad Social, por supuesto, porque esto puede generar problemas a futuro y esas personas tienen que tener sus datos protegidos. Entiendo que el gobierno a través del Ministerio de Telecomunicaciones está tratando una ley para la protección de datos como tal, se ha conformado incluso una asociación de protección de datos, entonces ya es un poco también la ejecución por parte de la entidad pública y de la sociedad civil para que no se vuelvan a dar este tipo de cosas. Pero las penas que existen y la configuración del delito establecido en el COIP, ¿es fácil de probar? ¿Qué dificultades tiene para que efectivamente se pueda penar o sancionar más bien este tipo de delitos? Bueno, los delitos informáticos siempre tienen sus complicaciones en el tema de la prueba, en el tema de comprobar que aquella persona a la que se le acusa de filtrar o vender los datos en efecto lo hizo, pero eso ya será un tema de la Fiscalía. Hay formas de hacerlo y por supuesto con la comprobación de servidores, de computadores, que es lo que ya se ha dado ayer en hora buena en el allanamiento a esta compañía que supuestamente tenía los datos, se puede de alguna forma conectar, digamos, el delito a los quienes podrían ser sus posibles autores. Se ha hablado mucho de ciberseguridad en los últimos tiempos, pero desde el debate cotidiano o el debate académico, sin embargo, pues a nivel legislativo no ha sido una de las prioridades, aun cuando pues vemos que se cometen muchos de estos tipos de delitos y que incluyen afectación a menores y demás. ¿Cuál es el reto para la Asamblea Nacional? Bueno, más que la Asamblea Nacional es el gobierno el que está llamado a configurar un verdadero departamento de ciberseguridad como existe en muchos países. Ojalá la CNAIN deje de espiar a los políticos y se dedique, por ejemplo, ya a hacer una verdadera control de los datos, una protección de los datos y para evitar ese tipo de cosas. En Pero muchos la Asamblea países también ya se tiene la responsabilidad de legislar sobre el tema. Sí, la Asamblea, en efecto, bueno, eso está ya, como le digo, regulado. Sin embargo, bien se podría hacer algún tema más para precautelar cada vez más los datos, porque los datos son sensibles ahora, tenemos datos bancarios, datos personales. Entonces yo creo que es un trabajo de todos, pero sobre todo de entender que en este nuevo mundo los retos para el Estado son distintos de los que teníamos. ¿Qué expectativas se puede tener acerca de la presentación de esta ley de protección de datos que ha sido anunciado por el Gobierno Nacional? Bueno, habrá que ver el proyecto cómo está, sería interesante ver cómo lo plantean, yo lo he escuchado al Ministro de Telecomunicaciones, y es algo necesario y positivo, y ojalá, como le digo, vaya también de la mano de la conformación de un órgano de lucha contra los ciberdelitos que se dan ahora, que hoy ha sido una filtración de datos, mañana puede ser la sustracción de dinero en cuentas bancarias, que actualmente solo son temas ya electrónicos. Entonces, por eso hay que estar atentos, hay que estar pidiendo los correctivos necesarios y ojalá enfilando todos los esfuerzos hacia esa solución. Creo que hay que dejarle claro a la ciudadanía que no se trata de marketing, la utilización de nuestros datos cuando nos llaman a ofrecernos créditos y nos insisten en darnos tarjetas de crédito. Las aseguradoras están ahí atrás de los ciudadanos ecuatorianos. No solo es entender que la entrega de datos a redes sociales, a las computadoras, siempre tendrán alguna mala contraprestación. Hay que tener mucho cuidado, que envía uno por WhatsApp, por emails, porque todo eso puede en algún momento dado ser conocido y evidentemente afectar a muchas personas. Asambleísta, el día de hoy, por otro lado, se retoma ya este debate del Código Orgánico Integral Penal que viene tratándose ya desde hace tiempo atrás. ¿Qué específicamente o cuáles son los temas por los cuales se va a empezar en este debate? Bueno, en efecto hemos llegado ya al día como tal de la votación, el debate está cerrado, es decir, que no habrá más intervenciones el día de hoy más que el de la ponente, que es quien tiene como tal el documento, quien controla el documento, quien lo presenta a la Asamblea y quien además, entiendo, propondrá una moción para la votación de este texto en al menos 8 o 9 partes, separando los temas polémicos, por ejemplo, el tema del aborto, en una sola
votación. Entonces es una reforma interesante, yo creo que es positiva en algunas cosas, negativa en otros aspectos, y que al final, parte de lo que se ha especulado, habrá que ver qué votos hay ahora en el día en la Asamblea. La sesión está convocada para las 5:30, es una sesión compleja, y esperemos que las cosas buenas pasen y aquellas que no son buenas no pasen. Bueno, ¿cuáles son los aspectos fundamentales que se tratarán para poder mantener a la ciudadanía informada acerca de lo que hoy sucederá en la Asamblea Nacional? Hay temas técnico-penales interesantes. Hay la incorporación, por ejemplo, de figuras como el error de tipo, el error de prohibición, que son figuras penales que tienen larga data y que simplemente se convierten en herramientas para aquellos que, frente al peso punitivo del Estado, se puedan defender. Ese es un tema. Están también los delitos de lucha contra la corrupción, en el tema de los comisos sin condena, en el hecho de recuperar ciertos bienes producto de la corrupción, aun cuando todavía no esté de por medio una sentencia condenatoria ejecutoriada. Están también los temas de la seguridad, yo creo que los fundamentales de esta reforma, el hecho, por ejemplo, de que el régimen abierto, digamos, que una persona no salga cuando cumple el 60%, digamos, de la pena, sino que tenga que cumplir al menos del 100%, por lo menos del 80%, especialmente en delitos contra la integridad sexual y contra la vida. Yo creo que es fundamental que aquellas personas no salgan, sino que además deberían incluso ser sujetos a una reevaluación para ver si están listos a salir. Muchos violadores, por ejemplo, salen y lo primero que hacen es volver a buscar a sus víctimas. Entonces, esas personas hay que mantenerlas en la cárcel. ¿Y cuál es pues ese candado que ustedes están poniendo a través de estas reformas? Bueno, precisamente es eso, es un tema del régimen de semilibertad, para que no se cumpla con 60, sino que tenga que cumplirse con el 80% al menos. ¿Una lista específica de delitos? Delitos en general contra la vida y la integridad sexual de las personas. Están esos temas. Está un tema que la ciudadanía también ha reclamado. ¿Por qué no se le puede ver la cara al delincuente en los medios de comunicación cuando además ha sido un delito flagrante y se conoce? Entonces eso también se lo ha arreglado. Y por supuesto está el tema del aborto, que es un tema complejo. El último texto que se conoció informalmente por parte de la comisión y que entiendo será sometido el día de hoy al Pleno, ha hecho cambios también en varios artículos. Hay delitos, por ejemplo, también contra temas contra el contrabando y más, una serie, digamos, de catálogo de delitos. Es interesante, positiva, y veamos cómo se da el debate ahora. ¿Por qué tema se va a empezar? Digamos, el tema del aborto, pues se lo había pensado analizar por cuerda separada para que, pues precisamente no comprometa todo el proyecto que se ha venido tratando. Yo creo que eso es positivo, porque en ciertos puntos hay posiciones personales de los asambleístas muy íntimas, y yo creo que mal se hubiera contaminado ciertas otras partes del código si se los juntaba. El tema del aborto, por ejemplo, entiendo que será mocionado para que sea votado en una votación individual, para que cada uno de los asambleístas decida su postura. Entonces, eso es positivo, porque estábamos acostumbrados también a votar en una sola votación códigos gigantes, lo cual no es saludable, y esto permite no solo una reflexión, sino también una posición personal en ciertos puntos. Yo, por ejemplo, he cuestionado el hecho de que se quiera despenalizar el aborto, pero se quiere incrementar el delito contra los animales. Yo estoy a favor de la protección de los animales, pero me parece que se podría dar una incoherencia, por ejemplo, en el hecho de que se despenaliza y se quita el derecho a la vida de un ser humano y se da más derechos a la vida de los animales. Pero son temas puntuales. Ha sido una discusión de bastante tiempo y con muchísimos argumentos, incluso que van desde el plano médico, genético, hablando, por ejemplo, del tema del incesto. La realidad es muy dura para las mujeres ecuatorianas, que vemos que los delitos de violación se cometen a diario y que, por ejemplo, las niñas, 7 niñas diariamente están pariendo también a hijos de violadores. Entonces, ¿cómo concertar todo este tema bajo esta figura del aborto, de la despenalización del aborto? Bueno, en esta reforma, por ejemplo, en los últimos cambios que se ha hecho, estaba antes previsto el incesto como delito, hoy se ha establecido un delito que es la violación incestuosa, que además se ha puesto en el 150 como una de las causales para despenalizar el aborto. Hay que entender también que no es solo de leyes como se va a cambiar en la sociedad, sino que es también un tema de acompañamiento. Hay muchos casos en donde no sirve de nada que esté el artículo en el texto cuando la realidad es otra, ¿no? Por ejemplo, violaciones dentro de una propia familia. Las personas que sufren una violación deberían tener la seguridad de que pueden acudir a una entidad pública, al Estado incluso, para decir qué sucedió. ¿Por qué? Aquellos que defendemos la vida, por ejemplo, también sostenemos que es mejor, incluso luego de una violación hay procesos
o hay pastillas incluso que son anticonceptivas, ni siquiera son abortivas, a los que habría que ver, tenía que ver muchas veces en las familias no se dan cuenta de que sus niñas han sido violadas, sino hasta que ya pues tienen los síntomas del embarazo avanzado. Esa es la cultura que hay que cambiar. Primero, el hecho de que sepan que incluso si es alguien de su familia, tienen la posibilidad de acudir a una entidad pública, al Estado, y decir, me ha pasado esto, y por favor, además, ponga todo el peso de la ley sobre el violador. Eso es lo que se está diciendo acá. Pero no se gana absolutamente con nada. Y todo para el violador termina pagando la niña que es obligada a ser madre. Bueno, eso, como le digo, quien debería pagar es el violador. Lo que estamos haciendo ahora en esta reforma es hacerle pagar a aquel ser humano, además con protección constitucional, indefenso en la barriga, porque no hay diferencia realmente entre un bebé producto de la relación más amorosa y un bebé producto de un tema lamentable como la violación. Por eso la solución, al menos de mi perspectiva personal, no es como tal atentar contra esta vida, sino salvar las dos vidas y poner, eso sí, el peso sobre el violador. Y ojalá, también cuestionamos el hecho de que están llenas las cárceles. Bueno, ojalá los violadores estén todos en la cárcel, porque lamentablemente eso no está pasando, y como les digo, son personas que incluso saliendo de la cárcel no se rehabilitan y vuelven a atentar contra las personas. Por eso incluso yo he planteado un tema polémico, pero que se refiere a la prisión permanente revisable, es decir, que una persona no por cumplir la pena ya salga, sino que tenga que someterse a un proceso para ver si está listo, porque el problema es que estamos soltando a personas que no están rehabilitadas, que están mal y que vuelven a cometer sus Pero delitos. esto depende también de todo el sistema judicial, ¿no? Totalmente. Que hemos visto que es fácilmente corrompible en nuestro país. Entonces, Totalmente. ¿cómo hacer con todo este sistema que no protege a las víctimas? Este es un sistema integral, que pasa, por supuesto, por la Administración de Justicia, por los propios abogados que utilizan una serie de artimañas para que los delincuentes sigan libres o salgan o no puedan ser sometidos a la pena que se merecen. Entonces es un tema integral. Desde la Asamblea se hace el tema legal, ojalá se lo pueda aplicar, pero pasa también ya por los jueces y por un control a los jueces que está en manos del Consejo de la Judicatura. Ahora, bueno, retomando el tema del aborto, de la despenalización del aborto por violación, ya está permitido en varias causales en nuestro país. ¿Cuál es la diferencia desde su punto de vista con que se esté despenalizado el aborto en una mujer que ha sido violada y que tiene retraso mental, a una niña que tampoco tiene pues todas las capacidades pues para ser madre? Bueno, el caso actual, los casos actuales que se prevén en el 150 primero es el hecho cuando está de por medio el riesgo de la vida de la madre. En ese caso se entiende que al haber una colisión constitucional entre el derecho a la vida de la madre y el derecho a la vida del bebé, la legislación prevé un derecho de la madre sobre el del bebé. Y el segundo caso es el tema también de la violación a mujer con discapacidad, que es un tema también que yo creo que de hecho debería salir del Código Orgánico Integral Penal, puesto que no está de acuerdo con la normativa constitucional. Estamos hablando en este caso también de que no se dio un consentimiento, que es el mismo presupuesto que se da en el tema de la violación. Entonces yo creo que en esos puntos, no solo que la normativa actual en ese inciso estaría en contra de lo que establece la Constitución ecuatoriana. Pero se debería penalizar también a esas mujeres violadas que tienen discapacidad intelectual. Es que no se trata de la penalización. En este país, en el debate hay que saberlo. No hay una sola mujer que esté en la cárcel. Hay muchas por mujeres abortar. judicializadas. No, pero ninguna ha avanzado el proceso. Hay varios procesos por aborto consentido, que es distinto, pero por el caso como tal no hay estadísticas. Por eso es que en el debate también han habido muchas cifras que no son reales y que han intentado volcar el debate hacia allá, pero no hay como tal la judicialización. Y además, ¿cuál es el otro problema en la reforma? Que no solo se queda en el artículo 2 que establece la despenalización en ciertos casos, sino que hay un inciso en el cual se dice cómo se va esto a efectuar, digamos, a concretar. Y se ha establecido que la mera afirmación de una persona frente a un personal médico, que puede ser un doctor, una enfermera, un practicante que esté en ese momento en algún centro de salud, bastará para que se dé el aborto. Esto en otros países como en Argentina se ha convertido ya no en un método, primero para las clases más bajas, sino es un método que lo utilizan las clases medias y altas para decir que hubo una violación y practicarse un aborto. Lo que pasa es que también en el sistema judicial ecuatoriano las mujeres somos juzgadas cuando vamos con algún tipo de delitos a denunciar, por ejemplo, una violación, y tardan muchísimo los procesos. Entonces, es entendible que se haya puesto de esta forma. Yo creo esta que figura. más bien en ese punto la reforma tiene problemas, porque al haber puesto delitos autónomos como violación, ahora este que nuevo se crea violación incestuosa, y además la inseminación no consentida, lo que se hace es que esos delitos se tienen que romper, el principio de inocencia se rompe con sentencia condenatoria. Yo creo que una reforma, digamos, de forma legal correcta, hubiera dicho despenalizado en cualquier caso,
Pero al poner estas causales y a poner además la forma en la que se va a manejar, sí se crean una serie de problemas que yo creo lamentablemente que podrían servir como una válvula de escape para así una realidad compleja que tenemos en el Ecuador, que es un embarazo juvenil muy elevado. Entonces yo creo que ojalá no se utilice esto como le digo, una válvula de escape. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estaremos pendientes, por supuesto, a la votación de estas reformas al Código Orgánico Integral Penal. Hacemos una pausa y regresamos con nuestro último tema del día de hoy en Primera Impresión.